Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 2 semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Amanecer Terrestre. Como podéis comprobar, esta no es la voz de Olga. Y antes de que algún oyente se alarme, no le hemos robado el programa. Somos colaboradores que, desde hace un par de episodios, ayudamos en las labores de creación y difusión de este podcast. Hoy, con ilusión, os presentamos este episodio especial en el que Bruno, Nuria y un servidor, Juan Ángel, os contaremos la pequeña gran historia del Nalón. Asturias tiene cantares que llegan al corazón, tiene playas y pumares, verdes prados, verdes mares y tiene el río Nalón. El Nalón es un minero que baja cantando al mar, su tajo es langreo entero y su lámpara el lucero que en su cielo ves brillar. Soy de langreo, mira que... El Nalón es el río más importante de Asturias. En sus 138 kilómetros de recorrido drena casi el 50% de la superficie asturiana. Contiene muchos elementos importantes que hoy en día caracterizan a Asturias, como el carbón, el cual ha aportado riqueza e identidad a la región. ¿Cómo es el ciclo del carbono? ¿Qué cambios ambientales se han dado en la cuenca del Nalón a lo largo de su historia? ¿Cómo ha evolucionado la cuenca del Nalón desde el punto de vista económico y demográfico? ¿Cuál es el origen del elemento que forma el carbón, el carbono? Vamos a responder a estas preguntas contando la pequeña gran historia del Nalón, un proyecto de investigación de un grupo de científicos que se dedican a la gran historia. Como siempre, podéis consultar la descripción del episodio para acceder al trabajo completo. Asturias, una región del norte de España, aunque es algo pequeña, es muy especial, debida en gran parte por su orogenia, teniendo muy cerca la cordillera Cantábrica y la línea de costa, dando lugar a condiciones climáticas muy características. Desde que el humano llegó a la región, ha sido una zona de gran importancia a nivel cultural, histórico y minero, siendo esta última área en la cual girará nuestra pequeña gran historia. Esta particular región posee un río de gran importancia, el Nalón. Este río actualmente es casi un sinónimo de actividad minera del carbón, principal recurso explotado en esta zona. Dicha actividad ha sido el motor tanto de la cultura como de la economía en el lugar. La huella que el humano ha dejado se puede ver tanto en el paisaje como en el estudio del ecosistema, el cual fue ampliamente modificado desde la intervención humana en el lugar, trayendo consigo la agricultura y ganadería, que han sido el eje de la alteración del ambiente en todo el mundo desde tiempos antiguos. El principal cambio en la cuenca del Nalón fue, sin embargo, durante la Revolución Industrial, dado que la minería del carbón fue el principal apoyo de esta, lo cual trajo consigo grandes cambios. Primero fueron los pesticidas y los nuevos fertilizantes artificiales, lo que dio pie a más y mejores cosechas, lo que a su vez conlleva a que la población creciese y consigo la economía. Este crecimiento no se pudo haber llevado a cabo sin el recurso del carbón, que sirvió como principal fuente de energía. En la zona río arriba de la cuenca, muchos agricultores no contribuyeron al uso de estos pesticidas y fertilizantes, por lo que en esa zona los niveles de contaminación eran mucho más bajos, compensando en gran medida las alteraciones producidas por las industrias locales. En la actualidad, la actividad económica está en declive, no así los proyectos ambientales, dado que cada vez se proponen nuevas iniciativas para mantener el ambiente en la cuenca del río Nalón, como lo son, por ejemplo, el resguardo y protección de osos, el desarrollo de rutas de trekking, así como muchas otras actividades, las cuales son actualmente las únicas sostenibles para un desarrollo futuro de la región. Desde la llegada de la Revolución Industrial, se ha podido conocer las transformaciones del paisaje, que han sido una buena fuente de información sobre la evolución que ha tenido la cuenca a lo largo del tiempo. En este caso, citamos 6 ejemplos a distintas escalas para permitirle al oyente recrear en su mente la huella que ha dejado el ser humano en el ambiente del Nalón. Cabe señalar, previo a estos ejemplos, la existencia tanto de una crisis producida por el abandono de las industrias tradicionales, como lo son la minería y siderurgia,
para dar tribuna a la diversificación de la economía y, por otra parte, a la desigual distribución de la población a lo largo de la ribera del río, por lo que únicamente los nuevos proyectos antes citados podrán ofrecer un cambio mejor para la economía de la región. Como primer ejemplo, tenemos las llanuras aluviales. La fertilidad de estas tierras surge de las partículas finas de materiales orgánicos depositados por las inundaciones, lo que permite que sean lugares ideales para el cultivo, el cual le dio mucha identidad al paisaje asturiano. Con la llegada de la revolución industrial, hubo profundos cambios en los cultivos tradicionales. La ganadería alteró la superficie del terreno y el espacio colectivo, lo que permitió que la economía rural pasase de ser mayoritariamente minera a una lechera. A día de hoy, aún se producen ciertos cambios en la agricultura de la zona, lo que produce que las huellas del pasado estén siendo borradas. Otra llanura aluvial, en este caso Olloniego-Tudela, posee un destino diferente. En este lugar, el paisaje agrícola fue transformado en un parque industrial, dado que la canalización del río y la realización de una carretera jugaron un papel importante para que se haya tomado la decisión de alterar el relieve. Por otro lado, tenemos la distribución espacial de los bosques, el cual también es otro factor a tener en cuenta. A pesar de estar vinculado a diversos factores naturales, como lo son el favorable clima asturiano, el cual es templado y lluvioso, con alta humedad y una relativa baja altitud, está también presente la huella del hombre, por ejemplo, en las vegetaciones de montaña, como lo son el roble, traído por el hombre para la actividad minera, y los eucaliptos, una especie invasora que, aunque es buena fuente de madera al crecer rápidamente, acaba con las especies nativas de la zona. En la parte central de la cuenca del río, en la localidad de Langreo, durante la década de los 80, hubo un duro revés en la industria. Las minas tuvieron que cerrar y la contaminación del agua era ya un problema grave, por lo que el municipio llevó a cabo un plan de regeneración urbana, con el cual se construiría una presa depuradora, se restauraría el cauce del río y habría mejoras en los servicios públicos, además del apoyo con nuevas tecnologías de nuevas empresas, para la reurbanización de zonas mineras del carbón. A finales de los 70, la demanda de agua de la zona era atendida por la represa del río Alto Nalón, entre Tanes y Río Seco, pero el impacto ambiental era grande, dado que la presa borró todo el paisaje rural del fondo del valle. Como último ejemplo, tenemos al paisaje, en el cual cada vez son más las áreas naturales protegidas. Algo parecido ocurre con el patrimonio industrial. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Redes, conformado por bosques, y por otro lado tenemos el Valle de San Muño, patrimonio minero. Estas dos áreas, en conjunto, podríamos decir que son a la vez un ecomuseo y un parque minero, los cuales se alteran uno con el otro. Otro punto interesante es la evolución natural del paisaje del Nalón. Desde hace un rato llevamos hablando de la huella humana, de todas las alteraciones hechas por la mano del hombre. Pero más allá de lo que hemos podido hacer nosotros como especie, el paisaje natural es, como en todo el mundo, resultado de procesos tanto internos como externos, como lo son el movimiento de las placas terrestres o la interacción de la hidrosfera y biosfera. En el lugar en el que acontece este artículo, el primer evento de procesos externos que dieron forma al paisaje tuvieron lugar durante el Paleozoico, momento en el que hubo procesos de elevaciones cordilleranas producto de la colisión entre el continente de Gondwana y la Eurasia, formando el supercontinente de Pangea, conocido también como la Orogenia Varisca, la cual se cree que pudo ser incluso más alta que el Himalaya de nuestros días, lo que produjo una gran deformación entre los estratos rocosos presentes en la época. Previa a esta etapa de colisiones, ya se habían depositado estratos sobre áreas con vegetación, las cuales darían lugar a los futuros depósitos de carbón. En el evento posterior, en el Mesozoico, se estira la corteza, permitiendo la erosión de la cordillera Varisca, y haciendo que la cuenca del Nalón se sumerja en el mar, y que en cambio surjan los minerales metálicos de la cordillera Cantábrica. A finales del Mesozoico hubo otro evento orogénico. Esta vez, la orogenia alpina y cantábrica se elevan, y comienzan a aparecer una red fluvial que desemboca en el mar Cantábrico. Es aquí donde se forma la cuenca del río Nalón, más o menos como la conocemos hoy en día, pero aún seguirá siendo modificada por agentes geológicos. Este proceso orogénico, que dio lugar a la apertura del Golfo de Vizcaya, se relaciona con el desplazamiento de la placa ibérica hacia Francia, lo cual terminó por formar los Pirineos hace aproximadamente 30 millones de años. Principalmente, los ríos se disponían siguiendo las vertientes de las cordilleras, con dirección norte a sur, pero paulatinamente, estas superficies se erosionaron, circulando por sustratos más blandos y menos resistentes, o en fallas, como es el caso del Nalón, que aprovecha la falla cantábrica. La historia geológica del río Nalón nos permite explicar por qué ya no es viable a nivel económico seguir extrayendo carbón de estas montañas. La complejidad de la región montañosa asturiana
Contrasta fuertemente con las geologías más simples de otras regiones, como lo son Sudáfrica, con orogenias más simples, por lo que a la larga su extracción traería más costos que beneficios. Costos agravados por las políticas ambientales que regulan la viabilidad de extracción de minerales en determinados lugares. Casos similares tenemos en otras regiones carboníferas de Europa, como lo es el Reino Unido, aunque los efectos de la generación de la orogenia alpina no fueron tan fuertes como en Asturias, claro, suponiendo que hubo algún efecto. Toda esta información nos permite comprender cómo es que la historia geológica de una región nos puede brindar oportunidades como limitaciones tanto a nivel económico y social en sitios cuya actividad económica se basa en la explotación de recursos naturales. Ahora pasaremos a hablar del ciclo del carbono. Este comienza en la Tierra primitiva y pronto se ve afectado por la actividad biológica. La evolución de la vida ha ido modificando el equilibrio del ciclo del carbono durante los últimos 3.800 millones de años. Sin embargo, la actividad antropológica de los últimos 250 años ha introducido cambios importantes en el ciclo del carbono. Un buen ejemplo para entender este gran cambio se encuentra en la historia del río Nalón. A lo largo de la evolución, los organismos vivos han estado utilizando carbono para sus ciclos de vida. Es posible rastrear la historia de la región de Nalón hasta la era paleozoica. Está marcado por la llamada explosión cámbrica, un periodo en la evolución de la vida en el que los organismos adquirieron esqueletos duros que fosilizaron más fácilmente que los cuerpos blandos de los organismos precámbricos. A partir del registro fósil existente, se puede demostrar que la cuenca del Nalón ocupó una posición sur en el Paleozoico temprano, en realidad cerca del Polo Sur, y por lo tanto con un clima más frío, y que luego se desvió hacia el norte, alcanzando regiones ecuatoriales en el Carbonífero. Dado que la cuenca del Nalón fue un importante polo carbonífero, nos centraremos en la evolución de las plantas cuyos restos produjeron las capas de carbón. Al final del Silúrico, las plantas conquistaron la Tierra. Pronto se diversificaron y se expandieron por los continentes. El área de Nalón en ese momento estaba bajo el mar. Durante el final del Devónico inferior hubo un desarrollo importante de la vida de los arrecifes de coral en la región, ya que en ese momento las condiciones climáticas eran similares a las de los trópicos actuales. Las calizas del Devónico, rocas sedimentarias que se formaron bajo el agua, se encuentran hoy en la parte norte de la cuenca del Nalón. La formación de sedimentos de carbonato es un sumidero de CO2 importante en el ciclo del carbono. El carbono es fijado por organismos del aire para formar sedimentos o se precipita directamente del agua del mar en las condiciones adecuadas de temperatura y profundidad. Estos sedimentos se transforman en la roca sedimentaria llamada piedra caliza, mediante procesos diagenéticos, procesos que implican un aumento de la presión y la temperatura bajo la superficie de la Tierra, convirtiendo esos sedimentos en rocas sedimentarias, y que hoy forman los relieves más altos de la región. Entonces se estaba produciendo la formación de Pangea, lo que llevó al cierre de mares, donde se estaba desarrollando nuestra plataforma carbonatada. Las montañas, que fueron erosionadas y, en consecuencia, alimentaban las cuencas sedimentarias por su erosión, estaban cubiertas por densos bosques. Estos se desarrollaron también porque la región estaba en el Ecuador en ese momento. Los restos de estos bosques, enterrados junto con arena y arcillas, formaron las capas de carbón que ahora están intercaladas en las rocas sedimentarias. Este sumidero de carbono fue muy importante en la época del Carbonífero. Toneladas de restos vegetales fueron enterrados en el lecho rocoso durante más de 300 millones de años, almacenando así la gran cantidad de energía, la cual permaneció en la geosfera durante millones de años y que ahora es liberada repentinamente por la explotación antropológica del carbono. En solo 250 años, más de 32.000 toneladas de carbono se han emitido a la atmósfera en todo el mundo debido a la quema de combustibles fósiles. ¿Pero qué cambios ambientales recientes ha habido en la cuenca del río Nalón? En el Cuaternario, periodo que abarca desde los últimos 2,5 millones de años hasta el presente, se caracteriza por cambios climáticos significativos, que implicó profundas transformaciones en el medio ambiente, tanto de flora como de fauna. Las causas están relacionadas con fluctuaciones cíclicas de la órbita de la Tierra y la inclinación de su eje, y cambios relacionados con variaciones en la actividad del Sol. El registro ambiental del Cuaternario se conserva bien en el Nalón gracias a las grandes extensiones de rocas calizas y las cavidades que se forman dentro de esas rocas. Estas cavidades proporcionan excelentes condiciones para la preservación de la fauna y la flora. Como resultado, una serie de las cuevas de la cuenca del río Nalón han proporcionado buenas secuencias con abundancia de huesos fósiles, polen, carbono vegetal, así como evidencias de principios de la actividad humana, herramientas de piedra, arte paleolítico e incluso huesos humanos.
Especies típicas y adaptadas al frío, como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y renos, estuvieron presentes durante estos periodos. La flora fue dominada por ambientes tipo estepa, con predominio de plantas herbáceas y la escasa presencia de árboles, mayormente coníferas. Los salmónidos han sido pescados a lo largo de la mayor parte de la historia de la ocupación humana de la cuenca. Todavía hoy se siguen pescando. Una característica de los periodos fríos de esa época en la cuenca del Nalón fue la formación de glaciares a gran altura. Los glaciares contribuyeron a dar forma al paisaje de la cuenca del río Nalón. Tras el retroceso de los glaciares, la evolución del paisaje estuvo condicionada principalmente por ríos y deslizamientos de tierra. En la actualidad, las lluvias excesivas provocan deslizamientos de tierra e inundaciones, creando así riesgos para las zonas más pobladas de la cuenca del Nalón, en particular en las zonas con actividad minera del carbón. Los bosques autóctonos aún abundan en las altitudes medias y bajas de la zona. Afortunadamente, dos grandes depredadores, el oso pardo y el lobo, todavía viven en la cuenca, aunque bajo un estrés creciente debido a su relación problemática con la actividad humana, que ha sido, sin duda, la principal fuerza impulsadora del cambio ambiental, como ocurrió durante la última parte del Cuaternario en la cuenca del río Nalón. ¿Cómo ha afectado en la salud de los humanos este ciclo? Desde hace aproximadamente 1,2 millones de años, la población humana en la península ibérica constaba de 4 especies de Homo: Homo antecessor, heidelbergensis, neandertal y Homo sapiens. En la región cantábrica y concretamente en Asturias existe un registro arqueológico de objetos de materiales de los últimos 3 especies mencionadas anteriormente, pero solo restos fósiles de neandertal y Homo sapiens. La mayor parte del registro arqueológico atestigua la presencia de humanos en la región desde al menos 127.000 años antes de Cristo. Durante su evolución, los humanos padecieron enfermedades. Rastreando el modo de vida de los primeros habitantes mediante el estudio de anatomía de materiales, generalmente huesos, representaciones artísticas, monedas, marcas encontradas en dientes, ilustran que estos primeros humanos eran principalmente diestros y que usaban sus dientes como herramienta para sujetar y cortar, entre otros. Es por eso que tenían un desgaste dental severo. Podemos decir que usaron palos para su higiene dental por las marcas de desgaste en la dentina y que rara vez sufrían de caries. El registro fósil nos dice que la mayoría de las muertes fueron de mujeres durante el parto. Pero cabe destacar el gran cambio en la forma de vida de los habitantes del Nalón. Cuando la minería del carbón se inició en la región, la gente dejó de cultivar porque podían obtener salarios de las minas y poco a poco mejoraron su forma de vida, aunque diferentes enfermedades relacionadas con el polvo del carbón en el aire hicieron su aparición. Su esperanza de vida aumentó. Y si hablamos de la cuenca del Nalón, es muy importante hablar de la minería del carbón. Pero, ¿qué es realmente el carbón? Bueno, el carbón, por definición, es una roca sedimentaria orgánica, que se forma durante millones de años por el apilamiento de restos vegetales, que se entierran en zonas con agua, en las que hay poca profundidad, y en ambientes que llamamos anóxicos, es decir, sin oxígeno, en los que estos restos vegetales no se pudren, sino que con el paso del tiempo se van enriqueciendo en carbono, van perdiendo contenido en agua y así tenemos los distintos tipos de carbón. Básicamente son 4: la turba, el lignito, la hulla y la antracita, así ordenados de menor a mayor contenido en carbono. La hulla es la roca sedimentaria orgánica que se encuentra en la cuenca del río Nalón. Entre el 80 y el 90% de su contenido es carbono, por lo que tiene un gran poder calorífico y por eso es tan importante en esta región. Durante toda su historia se ha utilizado de manera artesanal a pequeña escala, pero no fue hasta el siglo XIX cuando Jovellanos redactó un informe hablando sobre la minería del carbón, que empezó a crearse, por así decirlo, una industria del carbón. Como he dicho antes, tenía una explotación moderada en los conocidos chamizos. El trabajo consistía en una pobre explotación de este recurso mineral mezclado con labores de agricultura y ganadería. Estaba asociado a una época en la que los habitantes de esta región pues padecían miserias. Pero como he dicho, en el siglo XIX la cosa cambió. Este personaje, Jovellanos, promovió el uso de carbón como recurso a explotar.
se construyeron más minas, mucho mejor construidas. Se trajeron a personal cualificado, ingenieros y técnicos de toda Europa, y se crearon, mejor dicho, los primeros mapas geológicos y topográficos para la explotación minera. También hubo cambios políticos, gracias a esta nueva explotación de este recurso sobre la ley de minas. Y en general cambió mucho la infraestructura del ferrocarril en Asturias y mejoró mucho las carreteras y caminos de los lugares próximos a las minas y para su transporte. En general mejoró la economía y la calidad de vida de los habitantes. Con este boom del carbón, la industria del hierro y el acero comenzó a operar próxima a Asturias y a las minas. Por todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que Asturias entró en una época dorada del carbón. Este momento de auge se vio incentivado por la industria del hierro y el acero, que obtenía su mineral principal, el hierro, de la parte norte de la península ibérica, y vio en Asturias un lugar ideal para obtener el recurso energético que necesitaban y establecer ahí su monopolio y sus fábricas. Además, se produjeron numerosas inversiones del extranjero, que motivaron aún más este crecimiento. Se creó UNOSA, la agrupación de compañías mineras, en 1967. Pero realmente no duró mucho más el auge. A partir de la década de los 70 se produjo el declive de la industria minera. Y hay razones para ello. Las podemos dividir en geológicas y técnicas y hacer como un mix de esas dos. Básicamente las capas de carbón que hay en la cuenca del Nalón son muy finas, de 80 centímetros a 1,8 metros. Y además están en posiciones subverticales, lo cual dificulta muchísimo su extracción en una mina. Además, pronto se empezaron a explotar a nivel masivo otras reservas de carbón en el mundo, que además tenían mucha más facilidad de transporte que en Asturias. Esto, ligado a los riesgos asociados a la explotación, como el famoso grisú, y otros problemas físicos para los trabajadores, produjo poco a poco el declive de la industria minera que había estado tan en auge hasta entonces. Y para poner fin a esta pequeña gran historia, vamos a hablar sobre el elemento que forma el carbón, el carbono. Y nos vamos a hacer dos preguntas, que vamos a contrastar. Una en referencia al pasado y otra en referencia al futuro. La del pasado es obvia. ¿Cuál es el origen del carbono que hay en la Tierra? Y luego nos vamos a preguntar qué papel tomará el carbono en el futuro de la humanidad. Y bueno, el carbono es un elemento ligero que se formó como el resto de elementos en el proceso del Big Bang, ¿no? Al principio del inicio del universo nos encontrábamos como en una nube o en un mar de hidrógeno y helio, que sin más comenzó en algunas zonas por una acumulación mayor, por una mayor densidad, a colapsar gravitacionalmente y a formar las primeras estrellas supermasivas, que durante su creación y en su posterior supernova, en su destrucción, formaron elementos cada vez más pesados. En estos ciclos se formaron elementos, como digo, más pesados, entre ellos el carbono, que en posteriores explosiones de supernovas cada vez enriquecerían más esa sopa, ¿no? Que formaba las nuevas nebulosas. Por último, una nebulosa que a día de hoy es nuestro sistema solar, comenzó a colapsar gravitacionalmente, a girar cada vez más rápido y a calentarse. En el centro de esta nebulosa empezó a formarse el protosol, nuestra estrella, y alrededor de ella un disco de acreción, que formaría los primeros planetas. En el centro, los planetas terrestres, y más alejados de este protosol, los planetas gaseosos. En los planetas terrestres ya se empezó a congregar este carbono, y al ser un elemento ligero quedó en las capas superficiales. Y comenzó el ciclo biogeoquímico,
una vez que ya se consolidó la Tierra. Y bueno, ¿qué papel tomará en el futuro de la humanidad? Pues realmente ya se está investigando bastante sobre esto. En el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología de la Universidad de Oviedo se está trabajando sobre materiales relacionados con el carbono, como los nanotubos o como el grafeno, que tienen aplicaciones súper interesantes en satélites, telescopios y naves, que sin duda nos van a ayudar muchísimo en nuestra conquista del sistema solar y en nuestro entendimiento del cosmos. Pues esta ha sido nuestra pequeña gran historia del nalón, resumida y grabada por 3 estudiantes del grado de Geología de la Universidad de Oviedo, que, como os han contado ellos mismos, recientemente se han embarcado en la producción de este podcast. Muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado el experimento, hoy sin entrevista, pero para celebrar así el episodio número 15 de manera muy especial. Como diría mi abuelo jugando al bingo con todos los nietos en mi infancia hace años, el 15, la niña bonita. Como siempre, ahora nos despedimos y nos volveremos a encontrar, si todo va bien, dentro de 2 semanas. Esperamos que no haya retraso como esta vez. Problemas técnicos y de una mala organización por mi parte han sido la causa de esta tardanza en el episodio de hoy y pedimos disculpas por ello. La próxima entrevista que ya estamos preparando es también sobre un tema muy interesante y esta vez, como nos gusta a muchos, uniendo arte y ciencia, pero no te puedo contar más. Mientras tanto, recuerda, para apoyar este proyecto, los likes, los me gusta, compartir con tus amigos, todas esas maneras que tienes de poder apoyar esta iniciativa. Y también, como siempre, te pido que ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.